Y esto de alguna forma es así porque nosotros sabemos cuando hemos hecho algún tipo de antropología del cine negro que el cine negro proviene del expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán básicamente era un tipo de vanguardia artística que lo que quería era reflejar un momento histórico muy negativo, muy desesperanzado, en una sociedad disgregada como era la Alemania entre las dos guerras mundiales, quizás el momento más oscuro de la Alemania moderna, donde la situación en la que se vivía con una república de Weimar tan acéfala y carente de representatividad, hacía que las generaciones, las jóvenes generaciones, pero también la gente de todas las edades, se sintiera totalmente desvalida y colmada de una gran oscuridad que, entiende el expresionismo, provenía del interior y se irradiaba sobre todo el contexto, ¿no? A partir de ahí es como esa psicología interior nihilista, ese pesimismo humano ante la falta de un cuerpo social, cuando el ser humano se encuentra solo en el mundo, sin un cuerpo social que lo contenga, mayormente el pensamiento va a ser un pensamiento negativo, un pensamiento de vacío. El cuerpo social es lo que nos da sentido de existencia, no la humanidad sola, errante en el mundo. Entonces el ser humano, cuando ve que no tiene el cuerpo social, o cuando ese cuerpo social no lo representa, no lo contiene, ¿qué siente? Bueno, aflora por ahí un gran sentido de negatividad y de nihilismo y de ruptura de lazos sociales con otros seres humanos. ¿Y eso qué hace aflorar? Bueno, hace aflorar toda la oscuridad psicológica interna hacia todo lo que rodea al ser humano, y se entiende que en el expresionismo alemán de alguna forma lo que se adelantó o lo que se vislumbró era cómo esa oscuridad iba a posibilitar la salida de los peores sentimientos y de los peores principios más primitivos que dieron lugar al nazismo. Bueno, decíamos el cine negro norteamericano y el cine negro francés, y acá en este caso también el cine negro japonés, va a tomar del expresionismo muchos de sus tópicos y sus trabajos entre los contrastes del negro y el blanco, como modo de representar una situación social del mismo modo, no totalmente carente de representatividad y de contención. Se va a ver también acá en la película cómo es muy útil para mostrar una generación de jóvenes totalmente descreída y perdida, a partir de lo que estaba sucediendo en Japón en ese momento. De hecho, vemos que el criminal y su novia son dos jóvenes, sobre todo en base a lo que la novia dice, ¿no? Porque el criminal casi que no lo escuchamos hablar, pero hay un gran descreimiento y pesimismo en cuanto al mundo, hay un gran cinismo, hay una pérdida absoluta de esperanza y de posibilidad de cambio. Se ve como esa chica en el momento que se pone el vestido y baila algo que debería ser un disfrute y que debería ser un placer, como es el baile, se ve como un gran sufrimiento, porque hay una carga negativa hasta en los actos más positivos que puede hacer una persona, hasta en algo que para la chica era una especie de vocación o de habilidad, que era el baile, la había llevado a desarrollar un trabajo totalmente negativo, ¿no? Como era el trabajo de bailar en un cabaret, de bailar en un teatro de un estilo de vaudeville, pero venido en decadencia, ¿no? Justamente esto es lo que quiere representar este tipo de estética en base a el cine negro, el uso del género, porque si se quiere es eso, ¿no? El género del cine negro es el uso perfecto, es el tipo de cine perfecto para representar el sentimiento de derrota y de humillación que estaba sufriendo Japón, que había sufrido Alemania tras el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, y que dio lugar al expresionismo, y que también de alguna forma sintió Francia también tras la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, y que también se desarrolló en los Estados Unidos pese a la supuesta victoria de la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos había una gran pérdida de creencia y representatividad en el gobierno norteamericano, ya incluso desde la crisis del 29. De eso no hay que olvidarlo, porque más allá de la victoria en la Segunda Guerra Mundial,
la sociedad norteamericana queda muy herida tras la crisis del 29. Básicamente, ¿qué es lo que se interpela en el sentimiento de negatividad del japonés en la película? Bueno, cómo su país, cómo esa representación del emperador, si bien decimos que el emperador perdura hasta nuestro tiempo, quizás el último momento de la historia de Japón donde el emperador tuvo verdaderamente una representación positiva y verídicamente simbólica, fue con Hirohito, ¿no? Los emperadores posteriores a Hirohito, sobre todo tras la penetración de los Estados Unidos, tanto armamentística como económica, como cultural y políticamente, transformaron al emperador en una especie de parásito funcional a políticas que no son propias de Japón, sino que vienen desde la cultura norteamericana. El último emperador con representatividad fue Hirohito. Por más que hoy podamos ver que el medio para desarrollar esa representatividad no fue el mejor, porque llevó a Japón a una situación verdaderamente extrema, pero sí tenemos que reconocer que el último emperador que verdaderamente funcionó de manera simbólica, de referencia simbólica para Japón, fue Hirohito. En base a eso, todo el sistema de creencias se desmoronó en Japón tras las bombas nucleares, como se desmoronó la carga simbólica sobre el emperador mismo. Desde ahí es que tenemos un gran vacío de representatividad en Japón y que ya nunca más volvería a recuperar. ¿Qué aparece para sublimar ese vacío? Bueno, el consumo, ¿no? El consumo, es decir, si no puedo creer, siempre lo hemos dicho esto, incluso desde el año pasado y antes también, una sociedad que no puede creer, que ha perdido la creencia, cómo sublima esa falta de creencia, cómo transita el mundo ante esa falta de creencia, bueno, consumiendo y creando necesidades en base al consumo, es decir, consumir por consumir, no por necesidad real, sino en base a necesidades impuestas, autoimpuestas o impuestas por el contexto, pero creadas, falsas, como por ejemplo tener más de un par o dos pares de zapatillas. Bueno, en base a eso es que la pérdida de esta representatividad, la pérdida de creencia que significó la caída de Hirohito y la desilusión en base a lo que en algún momento la sociedad japonesa había entendido que Hirohito podía recuperar la grandeza imperial de Japón y el retorno de ciertos valores intangibles como por ejemplo el código del honor o el código familiar, la caída de esta promesa después de la Segunda Guerra Mundial y después de no solamente la derrota, porque hay derrotas y derrotas. Bueno, la derrota de Japón fue una derrota verdaderamente dramática en cuanto a lo que la caída de las bombas significó una humillación para el pueblo japonés en base a un verdadero genocidio que fue asumido por el resto del mundo, y que se entienda lo que voy a decir, el genocidio de la sociedad japonesa, porque fue un genocidio la caída de las bombas nucleares, fue visto para el resto del mundo con carga positiva. ¿Por qué? Porque significaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Alguno me podrá decir, bueno, pero no, no se puede ver positivamente el asesinato en masa de tantos millones de personas. Bueno, significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y más allá de que podamos ver la crueldad detrás del acto de las bombas nucleares, la mayoría del cuerpo social de ese entonces lo tomó con positividad porque significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, digámoslo llanamente. Entonces, la foto del militar, del marino y la enfermera besándose, si no me acuerdo mal, en Nueva York, que significaba los festejos del fin de la Segunda Guerra Mundial, fueron un día después, o una jornada después de la caída de las bombas nucleares y de la rendición definitiva de Japón. En base a eso, vemos como un hecho totalmente trágico tiene una carga positiva, tuvo una carga positiva para la sociedad occidental. Entonces, a partir de ahí, la derrota es no doble, me animo a decir triple, cuádruple, quíntuple, porque una sociedad que debería contar con la solidaridad del resto del mundo al haber sufrido un genocidio de parte de una invasión extranjera, no solamente no cuenta con esa solidaridad, sino que cuenta con el aplauso y con la celebración de ese crimen. A partir de ahí es que la estigmatización del pueblo japonés, incluso hecho por el mismo pueblo japonés en base a
que en algún punto tenía que estar de acuerdo con el resto de la sociedad del mundo, porque si no se volvería a enquistar en un nuevo resentimiento que podría generar una nueva ola de un régimen violento similar al nazismo en Alemania o a lo que fue la lógica imperial de Hirohito. Tuvo que aceptar esta estigmatización y tuvo que aceptar como el resto del mundo victorió y aplaudió las bombas nucleares que para el propio Japón significaron una pérdida de ciudades y de personas tremenda y trágica, un gran genocidio. A partir de ahí es que no contar con la solidaridad ideológica del resto del mundo significa una gran humillación para un pueblo. Bueno, para Japón salir de esta humillación fue muy complicado, muy difícil, y lo que se intenta retratar en la película es este tiempo, ¿no? de gran humillación, de gran caída de la ideología del cuerpo social, ¿no? del paradigma, de la cosmovisión de todo un cuerpo social. El descenso de la película, el descenso del personaje de Toshiro Mifune es el descenso de toda una sociedad. Obviamente se entiende para madurar y dar un paso hacia adelante. Después, bueno, será materia de otra historia, es ver cuál fue cualitativamente ese paso para adelante para la sociedad japonesa. Hoy podemos decir, en el siglo XXI, que ese paso fue un gran engaño, como una gran venta de un producto, y que la realidad es mucho más cruel de lo que prometía en aquel entonces el gran futuro brillante del capitalismo insertándose en Japón.